Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Te lo cuento. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Resumen informativo que presentamos de lo más destacado en nuestro continente, el Caribe y el resto del mundo. Aquí te lo cuento. Organizaciones sociales en Perú denuncian campaña mediática para impulsar el voto nulo o blanco que beneficia al fujimorismo a días de las elecciones. Más en Te lo cuento. Así es, comenzamos en Perú. La incertidumbre por las elecciones presidenciales de este 7 de junio continúa y en ese marco diversas organizaciones han rechazado una campaña mediática en curso para votar en blanco o viciado, ya que solo eso favorecería la candidatura de Keiko Fujimori, que por cuarta vez intenta ser presidenta del país. Nuestro corresponsal Ramiro Angulo Maquiavelo con más detalles del preámbulo electoral en esa nación latinoamericana. A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, diversas organizaciones hicieron un llamado a rechazar la campaña por el voto blanco o viciado que podría favorecer a Keiko Fujimori. Más allá de llamarles tibios, es bueno reflexionar y decir que un voto blanco, un voto viciado es en realidad un voto naranja. Yo a las personas que están indecisas les propongo un sueño, que es pensar un país sin el fujimorismo, sin lo que representa el fujimorismo, que es la corrupción, que es la violación a los derechos humanos, que es la impunidad, que es justamente el crimen. Fuerza Popular no representa el orden, representa el crimen organizado, representa la corrupción, representa el caos con K. Según recientes encuestas, el 26% de peruanos aún no sabe por quién votar. Y serán ellos quienes decidan el futuro gobierno, debido al bajo respaldo que tiene Fujimori y el candidato Roberto Sánchez. El electorado fujimorista no es un elector que va a ir a votar en blanco o viciado, es un elector que ya definitivamente tiene decidido su voto. En cambio, los sectores que están por el cambio, por la transformación del país, por que haya una higiene moral en la patria, son aquellos sectores que están siendo confundidos con esto de la votación en blanco o viciado. Es por eso que ese llamado, esa convocatoria al voto en blanco o viciado favorece al fujimorismo. Para los familiares de las víctimas de la dictadura fujimorista, el Perú no puede volver a una época en la que se violaban los derechos humanos y reinaba la impunidad. Creo que el peligro real para mí es siempre el vinculado a los temas de derechos humanos. Y hemos visto que ellos no tienen ningún tipo de interés en este tema, cuando hay una deuda histórica con víctimas, no solamente para buscar a nuestros familiares desaparecidos, sino también para garantizar el derecho a la justicia. Advierten también un posible escenario de fraude anticipado por Keiko Fujimori en el último debate presidencial. Entonces ya sabemos, lamentablemente, cuál es el talante democrático del fujimorismo, que no existe, y sabemos que de perder, como pensamos que va a perder, ella va a apelar justamente a llamar a la población y hacer nuevamente lo que sabe hacer, convocar a la vacancia y desestabilizar una vez más el país. El artículo 184 de la Constitución establece que el Jurado Nacional puede anular la elección si el total de votos blancos o nulos superan los 2/3 de los votos emitidos, hecho que según los entrevistados no ocurrirá. Es por ello que hacen un llamado a optar por uno de los dos candidatos este 7 de junio. Desde Lima, para Telesur, Ramiro Angulo Maquiavelo. Vamos en redes y ver las reacciones en torno a este tema. Comenzamos con el activista ambientalista y defensor de comunidades campesinas e indígenas Jefferson Hernández, quien posteaba en el perfil de X lo siguiente. A través de una pregunta comentaba: ¿es realmente el norte fujimorista? ¿Nos importa más una tortica de choclo que la corrupción que representa el fujimorismo? Aquí la respuesta desde la ciudad del Papa: nada más cristiano que luchar contra la injusticia, dice este
este usuario allí compartiendo también un video, efectivamente dando sus reacciones en torno a este tema. También la reacción del usuario Bituco, que dice lo siguiente: vamos que si puede, rescatar y refundar el país es posible, Keiko y el fujimorismo nunca más, dice este usuario también en las reacciones que se generan en torno al evento comicial de este 7 de junio. Y otra de las opiniones destacadas es la de Jen en X, que dice que vas a estar atento cuando gobierna el fujimorismo, tus derechos se esfuman, ellos gobiernan copando los poderes y hoy solo les falta el ejecutivo, dice este usuario también sobre el escenario electoral en Perú. Con eso vamos a una breve pausa, ya al regreso le contamos: ministros de Defensa, Marcelo Salinas, y de Educación, Beatriz García, presentaron su renuncia al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en medio de una crisis social que cumple 33 días. Ya regresamos. En Bolivia, los ministros de Defensa y Educación presentan su renuncia en medio de la crisis que vive el país. Más te lo cuento. Gracias por seguirnos. Así es, en Bolivia, los ministros de Defensa, Marcelo Salinas, y de Educación, Beatriz García, presentaron su renuncia al presidente Rodrigo Paz en medio de la crisis social que ya cumple 33 días. Los ministros dejaron el Palacio de Gobierno luego de una reunión con el primer mandatario nacional en medio de los conflictos en el país. Estas renuncias se presentan en medio de la crisis que enfrenta a Bolivia, con movilizaciones y bloqueos de carreteras encabezados por la Central Obrera Boliviana y campesinos del Departamento de La Paz para continuar exigiendo la dimisión del presidente Rodrigo Paz. También en Bolivia, un cabildo convocado por la Federación de Juntas de Vecinos del Departamento de La Paz ratificó su exigencia de renuncia al presidente Rodrigo Paz. Reclama libertad para los detenidos durante el conflicto social y sanciones por presuntos actos de corrupción que se pudieran producir en el actual gobierno. Nuestro corresponsal Freddy Morales nos actualiza. El cabildo fue convocado por la Federación de Juntas de Vecinos de La Paz y reunió a representantes de esas organizaciones, de distintos sindicatos, de organizaciones campesinas y de la Central Obrera Boliviana. A subir el pan, hermanas y hermanos. ¿Quién paga eso? Nosotros, el pueblo, hermanas y hermanos. Después, ¿qué nos ha hecho? Ha levantado la subvención del combustible. ¿Quién paga? Nosotros. Sabemos pensar, sabemos analizar. Con todo eso, hermanos, tengamos esta camasa y todas las organizaciones éramos unidos, hermanos, y tengamos, hermanos, a seguir luchando, hermanos, hasta que salga este gobierno, hermanos. Nos quieren dominar a base de las leyes, a base de los decretos. Eso no debemos permitir. Hermanos, hermanas, quieren privatizar nuestros recursos naturales, renovables y no renovables, nuestra soberanía, nuestra cultura. La Federación de Mineros denunció que el gobierno negoció con las cooperativas mineras la entrega de extensos parajes de explotación minera. Más de 500 áreas mineras lo están liberando para entregar a las cooperativas mineras. No van a cumplir con la Constitución Política del Estado, lo que es la consulta previa. No van a cumplir con lo que es el medio ambiente. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, contra quien pesa orden de aprehensión por liderar las movilizaciones sindicales desde hace poco más de un mes,
reclamó que se investiguen presuntos actos de corrupción de actuales autoridades. Han desaparecido maletas, han desaparecido cajas fuertes con dinero. ¿Se ha aclarado, compañeros? Los responsables de adquirir ese combustible, basura que ha deteriorado las movilidades de los hermanos bolivianos transportistas, ¿están ahora con orden de aprehensión? Pero sí los dirigentes que nos encargamos de ser portavoces de las bases, ahí estamos con órdenes de aprehensión. Las principales conclusiones del Cabildo son la libertad de los detenidos en el curso del actual conflicto, se investiguen y sancionen presuntos actos de corrupción y la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Ante la incapacidad de resolver las demandas planteadas previamente, se pide, exige la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz Pereira. ¡Aprobado! El último domingo, la Central Obrera decidió acatar la exigencia de sus bases de no negociar el conflicto y ratificó la exigencia de renuncia del presidente. Los bloqueos de carretera superan los 90 puntos en 6 de los 9 departamentos del país y crece la escasez de alimentos y combustibles en las ciudades de La Paz y El Alto. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Hay reacciones en torno al escenario social y político en Bolivia. En X, el militante del Partido Obrero y Frente de Izquierda, Jorge Navarro, dice lo siguiente: la rebelión obrera y campesina en Bolivia más fuerte que nunca. Se cumple un mes de la huelga general que reclama la renuncia de Rodrigo Paz y el pueblo boliviano en el campo y en la ciudad redobla todos los esfuerzos para echar al facho. Fuerza Bolivia, dice Navarro a través de redes sociales. También tenemos la reacción de otro usuario en esta oportunidad. Juan Carlos Mendoza dice: crisis golpea al gabinete de Rodrigo Paz, renuncia la ministra de Educación Beatriz García, su salida se agrega a la reciente dimisión del ministro de Defensa Marcelo Salinas, aumentando la presión política sobre el Ejecutivo en medio de un escenario de incertidumbre. Y por último tenemos la reacción del periodista Santiago Espinosa. Dice: el gobierno de Rodrigo Paz se cae a pedazos o se prepara para dictar estado de excepción. Reportan la renuncia de 2 de sus ministros, el de Defensa Marcelo Salinas y el de Educación Beatriz García. Así las cosas en Bolivia, muy atentos a ese escenario. La tensión política y social continúa en las calles, medidas de presión en torno a todo lo que tiene que ver con el sector social y sindical que pide la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz. Vamos con esto a una breve pausa y al regreso vamos a estar hablando de otro escenario, esta vez en Asia Occidental. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en el mundo desde en nuestra emisión de Te lo cuento. Vamos de inmediato en nuestra conexión hacia Occidental a hablarles precisamente de lo que está ocurriendo en ese lugar del mundo, porque tanto Emiratos Árabes Unidos como Kuwait cerraron su espacio aéreo en las últimas horas como parte de una respuesta coordinada contra Estados Unidos e Israel. Fuentes diplomáticas han confirmado que tanto Abu Dhabi como Kuwait notificaron a las autoridades de aviación civil internacional sobre el temporal de su cielo, sin precisar por el momento la duración de esta restricción. Medios de comunicación iraníes aseguraron que la decisión de los países del Golfo Pérsico se produce luego de que la República Islámica de Irán advirtiera que había puesto su objetivo en Kuwait como parte de una disuasión ante posibles agresiones conjuntas de Washington y Tel Aviv.
La base Ali al-Salem, una de las principales instalaciones militares estadounidenses en la región del Golfo Pérsico, se ha convertido en blanco del ataque. También en Líbano, el régimen de Israel viola el alto el fuego acordado por las partes tras ejecutar ataques con bombardeos contra el sur de Líbano, dejando al menos 10 personas asesinadas. Los ataques israelíes se producen luego de que se asegurara que el régimen sionista frenaría su ofensiva militar. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió al presidente de los Estados Unidos que su postura no había cambiado y que continuaría justamente los ataques contra Líbano. Defensa Civil libanesa anunció la recuperación de cuerpos de 6 personas entre los escombros, incluyendo 2 niños, de un edificio bombardeado en la localidad de Marwaniyeh. También se reivindicó Hezbollah el lanzamiento de proyectiles contra un tanque israelí cerca de la localidad de Hadat, en el sur de Líbano. Así las cosas en Oriente Medio, muy atentos a ese escenario. Vamos a otras informaciones en economía, deporte y cultura. Vamos a comenzar hablando de economía con uno de los principales motores de la fragmentación económica mundial, el aumento de las tensiones geopolíticas entre grandes potencias. Vamos a ver. Durante los últimos años, las disputas comerciales entre Estados Unidos y China han trascendido el ámbito económico para convertirse en una competencia estratégica que involucra tecnología, seguridad, recursos críticos y liderazgo global. Los aranceles, restricciones a las exportaciones y controles sobre tecnologías avanzadas se han convertido en herramientas frecuentes dentro de esta rivalidad. A ello se suma el uso creciente de sanciones económicas y aranceles como mecanismos de presión política en conflictos internacionales. Estas medidas están impulsando cambios significativos en las cadenas de suministro globales. Muchas empresas buscan trasladar parte de su producción hacia países considerados más seguros o políticamente alineados con sus mercados de destino. Este fenómeno, conocido como friendshoring, busca reducir riesgos derivados de tensiones geopolíticas. Paralelamente, distintos países están fortaleciendo acuerdos regionales y alianzas económicas para proteger sus intereses comerciales. Como resultado, la economía mundial comienza a organizarse alrededor de bloques multilaterales con mayores afinidades políticas y estratégicas. La consecuencia es una reducción progresiva de la lógica que predominó durante décadas, basada en la búsqueda del proveedor más eficiente sin importar su ubicación geográfica. Hoy la estabilidad política y la seguridad nacional tienen un peso cada vez mayor en las decisiones económicas. Este cambio está redefiniendo las reglas del comercio internacional y contribuye a la aparición de una economía mundial más fragmentada y menos integrada que la observada a comienzos del siglo XXI. Vamos a hablar en materia informativa de Ecuador. Los 26 futbolistas convocados por la selección ecuatoriana van a lucir los tradicionales sombreros de paja toquilla en el Mundial de 2026, convirtiendo esta cita deportiva en una plataforma masiva para exhibir la identidad nacional ante millones de aficionados. Vamos a ver. Gracias a una alianza entre el municipio ecuatoriano de Montecristi, cuna de los sombreros elaborados con paja de toquilla, y la Organización de Estados Iberoamericanos, el plantel de la TRI portará la icónica prenda tejida a mano por los artesanos de Manabí, la cual llevará los logotipos institucionales en sus cintillos para promover este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. De esta manera, el orgullo y la tradición de los maestros artesanos acompañarán el camino del seleccionado en la máxima competición del balompié mundial, completándose además con un proyecto tecnológico que permitirá a la hinchada global realizar recorridos virtuales para conocer la elaboración de cada sombrero. Y finalizamos con cultura, hablando de México, porque un grupo de artistas de ese país ha obtenido un récord Guinness por el mural de realidad aumentada más grande del mundo. Vamos a ver. Con 625,68 metros cuadrados, este enorme mural con temática futbolística ganó el reconocimiento de récord Guinness como el mural interactivo de realidad aumentada más grande del mundo. Ubicado en la ciudad mexicana de La Paz, estado de Baja California, la obra fue creada por un colectivo de artistas locales como parte de las actividades sociales y urbanas previas al Mundial.
A través del escaneo de un código QR, los visitantes pueden acceder a una plataforma digital donde las figuras plasmadas en la pared cobran movimiento, fortaleciendo la experiencia turística. La herramienta permite una integración entre el arte, la tecnología y la participación ciudadana. Los elementos presentes en la pintura destacan la diversidad cultural, histórica y natural de este estado peninsular. Este gran mural también incorpora referencias del juego prehispánico del ulama y escenas de niños jugando, incluyendo homenajes a figuras del fútbol femenino mexicano. Estas combinaciones resaltan la memoria, la comunidad y nuevas generaciones en un mismo arte. Sus creadores también destacaron que este mural de realidad aumentada más grande del mundo también ayuda a preservar la memoria colectiva, brindando una mayor visibilidad global del país como un sitio de interés turístico y cultural, lleno de creatividad e innovación. Vamos ahora con la agenda informativa a través de portales de noticias. Comienzo con el medio del portal is.ru que titula sobre el número de drones derribados en Moscú aumenta a 13. Fuerzas de defensa aérea destruyeron otro vehículo aéreo no tripulado cuando se aproximaba a la capital rusa. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, anunció esto el 3 de junio. El alcalde señalaba que los servicios de emergencia están trabajando en el lugar del accidente. El número de drones ucranianos interceptados asciende así al número 13. Bueno, importante información en torno a la agresión por parte de Ucrania contra el gigante euroasiático. Y vamos ahora con el portal de Hispan TV que titula Alto mando militar israelí dimite tras pesquisa por mala conducta. Un alto comandante israelí ha renunciado a su cargo tras haber sido interrogado en relación con acusaciones de conducta ética o moral inapropiada. El ejército de Israel informó el martes que el general de brigada Yisrael Shomer, jefe de la división de operaciones, solicitó dejar su cargo y retirarse por circunstancias personales, una dimisión que fue aceptada de carácter inmediato, una renuncia que se produce en medio de informaciones publicadas por medios israelíes que apuntan a la posible implicación de Shomer en un caso de conducta ética inapropiada. De acuerdo con dichos reportes, el oficial habría sido interrogado por la policía militar por faltas morales. Bueno, con esto nosotros finalizamos la presente emisión de Te lo cuento, no sin antes recordarle que Telesur le invita a sintonizar precisamente nuestras plataformas digitales desde el Sur 3.0, un primer noticiero en streaming de nuestro multimedio conducido por nuestra compañera y periodista Marcela Heredia. Puede sintonizar desde las 12 horas de Venezuela, Bolivia y Cuba a través de nuestro canal en YouTube Multimedia del Sur 3.0, solo por Telesur. Y en otro dato, la cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la Ciudad de México está lista para brillar. Desde la grandeza del Estadio Azteca, la capital mexicana invita al mundo a ser parte de una celebración donde el fútbol, la historia y la cultura se fusionan. Vamos a ver precisamente parte de esa información a través de este clip que terminamos, por supuesto, con nuestro Te lo cuento. Recordarle www.telesurtv.net y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día. Siga con nosotros. México se prepara para ser el epicentro durante la inauguración del Mundial de la FIFA 2026. Y todo empieza en Ciudad de México. La casa del icónico Estadio Azteca se prepara para este gran evento. Pero si vienes al Mundial, no te quedes solo en las gradas. A pocos minutos, Xochimilco te espera con sus canales prehispánicos declarados Patrimonio de la Humanidad. Aquí la fiesta no para. Mariachis, gastronomía auténtica y 30 siglos de historia conectan en cada esquina. Es una celebración colectiva que mezcla el pasado indígena con la energía del presente latinoamericano. La Ciudad de México no solo será sede del Mundial, será una experiencia inolvidable. ¿Estás listo para vivir esta fiesta?